Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien del otro lado. Estamos nuevamente transmitiendo en directo. Gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por permitirnos compartir este tiempo con ustedes. Vamos a seguir con el libro de Proverbios, el que nos está trayendo mucha luz acerca de lo que Dios quiere de nosotros, quiénes somos nosotros y qué hacemos nosotros, o qué deberíamos hacer nosotros, ¿no? La Biblia dice allí en el libro de Proverbios, ¿sí? Capítulo 11, hoy vamos a ver el capítulo 11, verso 12 y, si Dios así lo permite, el verso 13. El título del mensaje de hoy, para tenerlo en cuenta, es el chisme. El chisme destruye y la prudencia construye. El chisme destruye y la prudencia construye. Siempre el desprecio por el prójimo hace perder el juicio y tuerce la justicia. Toda persona, como hoy lo estamos viendo abundantemente en el mundo, el desprecio por el prójimo es tremendo, es galopante en el mundo, ¿sí? Siempre el desprecio por el prójimo hace perder el juicio y tuerce la justicia. Estábamos observando en estos días cómo la gente ha perdido el sentido del amor o del aprecio por el otro. Hay cosas que se hacen a propósito, ¿saben? Uno está en la calle y alguien estaciona mal el vehículo, otro no puede pasar, y el que estacionó mal el vehículo le importa poco que el otro no pueda pasar. Eso es porque se va perdiendo sensibilidad hacia los demás. El mundo va rápidamente a perder sensibilidad hacia los demás. Fíjense ustedes que cada vez somos más insensibles hasta a la necesidad del otro. Somos más insensibles hacia los otros. Cada vez se endurece más el corazón y, como dice la palabra de Dios, se va perdiendo el aprecio por el otro. Por esta razón, por la razón que vamos a leer en el capítulo 11 de Proverbios, Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes dicen: pero yo no me amo. Sí te amas. El solo hecho, fíjate, el solo hecho de lo que haces por vos mismo o lo que no haces por vos mismo. Eso te dice de tu amor por vos. Entonces, así como somos egocéntricos y hacemos lo que sea por nosotros, hasta pensar, por ejemplo, en el suicidio, estamos pensando en nosotros, ¿ven? Estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en los demás, estamos pensando en nosotros. Eso es por un puro egocentrismo que hay, por mirarnos, ¿sí? Siempre a nosotros, siempre a nosotros. Por esta razón Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como te amas, así como nos amamos nosotros, debemos amar a nuestro prójimo. Ahora vamos a ir viendo qué significa esto del prójimo, que prójimo no es próximo. El siguiente proverbio 11:12 dice: quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Vemos en todas partes, ¿sí? Publicaciones y comentarios con un alto grado de desprecio hacia los demás. Discursos cargados de odio, como si no nos miráramos a nosotros mismos primero y ver nuestros propios pecados. No estoy hablando de que se deba corregir al prójimo como lo vamos a ver, sino estoy hablando del desprecio.
Ustedes saben que se puede hacer la corrección al prójimo de dos maneras, porque lo apreciamos o porque lo odiamos. De cualquiera de las dos formas uno puede hacer una crítica, puede hacer una corrección y en más de una oportunidad esa corrección puede estar cargada de odio, de rabia, de resentimiento, principalmente eso. Y el amor se va enfriando a medida que va pasando que va pasando el tiempo. Ustedes van a observar, como lo estamos haciendo, cómo crece el resentimiento y cómo crece el desprecio por los demás. Es una cuestión de andar en la calle simplemente y ver que inclusive al otro le importa poco el que viene o el que va. Miren ustedes, este proverbio, quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Este proverbio nos habla de la imprudencia de algunos al despreciar al prójimo. Porque el simple hecho de despreciar al prójimo es una imprudencia. O la persona ha perdido el juicio, o está perdiendo el juicio cabal, ¿sí? El que lo ayuda a mantener en equilibrio. Las personas se van desequilibrando, van perdiendo el equilibrio. Es exactamente por haber perdido el sentido de juicio y de prudencia que pasa esto, ¿no? Proverbios 14:21, que es paralelo al que leímos, dice: el que menosprecia a su prójimo peca, es decir, erra al blanco, erra el camino. Pero el que se compadece de los pobres es bienaventurado. Ahora, tenemos que comprender lo siguiente: compadecerse de los pobres no significa un evangelio social o no significa socialismo o populismo, porque esas cosas son disfrazadas de comunismos. Esas son para manipular a las masas, para hacer que las masas queden cada vez más esclavizadas. Eso no es amor. Eso no es compadecerse de los pobres. No confundamos esto. Las personas que se compadecen de los pobres son las que aprecian al prójimo, las que harían algo, las que pueden hacer, si pueden hacer algo, lo hacen por aquel que está en necesidad. No hay que confundir, porque mucha gente puede pensar que este tipo de gobiernos que estamos viviendo se compadecen de los pobres y por eso es bienaventurado. Eso no es así, porque todo esto tiene un disfraz de manipulación, de dejar a la gente postrada de tal manera que no pueda levantarse más. Entonces las masas quedan esclavizadas por este tipo de gobiernos. Así que este proverbio no habla de este tipo de gobierno. El que menosprecia a su prójimo peca. Fíjense, el que menosprecia a su prójimo peca, es decir, erra al blanco. Delante de Dios, a los ojos de Dios, el que menosprecia a su prójimo está pecando, está errando al blanco. Es decir, eso de errar al blanco tiene que ver con un desagrado a los ojos de Dios. A Dios le desagrada aquel que menosprecia a su prójimo. Pero no confundamos la segunda parte con que los gobiernos socialistas o populistas que entregan a los pobres, que parece que ayudaran a los pobres, que sin embargo hay que entender la intención que hay detrás de todo esto. La intención no es asistir, porque asistir no es esclavizar. Y lo que este tipo de gobiernos hace es esclavizar por medio de una asistencia engañosa. Eso hace la diferencia. Por eso, si pudiésemos despegar de vivir del Estado, entonces en ese momento nos liberamos, somos personas libres. Pero donde caemos en las trampas de pensar que se están compadeciendo
de nosotros porque nos van entregando cosas, eso es el engaño más absoluto que Satanás está haciendo en este tiempo, porque el mundo va a la esclavitud de las masas. ¿Por qué? Por causa de una élite que vive para esclavizar a las masas, ¿sí? De corporaciones. El prójimo es quien está más cerca. Pero cualquier persona puede ser el prójimo, porque prójimo no es próximo. Y ahora voy a mostrar una diferencia entre prójimo y próximo, que también lo tenemos que entender. Porque prójimo siempre tiene que ver con misericordia, con compasión. Y próximo tiene que ver con proximidad, con el que está más cercano. Pero no siempre significa que a ese próximo estemos asistiéndolos como si fuera nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo es aquel con quien tenemos una empatía, con quien tenemos misericordia. Pero en el concepto en que Jesús va a hablar o está hablando de amarás a tu prójimo como a ti mismo, es en destruir el concepto que los judíos farisaicos tenían en aquel momento. Y lo vamos a ver luego por medio del relato que Jesús hace acerca del buen samaritano. Recuerden ustedes que el buen samaritano, en cualquier parte del mundo se conoce esto como el buen samaritano, ¿sí? Como aquel que asistió al buen samaritano. El buen samaritano era un hombre de Samaria que pasaba por un camino y encontró a un enemigo suyo, a un judío tirado a la vera del camino. Ahora vamos a llegar a esto. Como les decía, el prójimo es quien está más cerca, pero cualquier persona puede ser el prójimo. ¿Por qué? Prójimo no es próximo. Recuerden esto. Aprovechando el pie que nos da el proverbio, analicemos la diferencia entre prójimo y próximo. Son parónimos, se escriben parecido, pero con significados diferentes. Prójimo es nuestro semejante, es el otro ser humano, aunque no esté próximo. Por ejemplo, se puede apreciar a la familia, pero despreciar a otros. Pero también se puede despreciar a la familia y apreciar a los más lejanos. En el Evangelio de Lucas tenemos un relato que muestra con claridad la diferencia entre prójimo y próximo. Veamos Lucas 10, 25 al 37, porque este proverbio nos da un maravilloso pie para hacer la diferencia entre prójimo y próximo. Vamos a Lucas, capítulo 10, 25 al 37. Hay un relato precioso que se habla mucho, ¿no? Se habla mucho del buen samaritano. Pero hoy quiero llevarlos para mostrarles esa diferencia. Esa diferencia entre prójimo y próximo, pero que en algunas oportunidades se puede fundir, se puede mezclar, pero no son lo mismo. Vamos a ver. 10, 25 al 37. Si me prestan atención y me siguen, vamos a ver la diferencia que hay. Dice desde el verso 25 del capítulo 10 del Evangelio según Lucas. Recuerden esto, es el Evangelio según Lucas, no según San Lucas, porque eso de San Lucas fue una añadidura del catolicismo romano. Delante de Dios, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador y hemos nacido de nuevo y podemos ver a Jesús por la fe, entonces somos llamados santos. Entonces, en ese caso, los santos son todos aquellos que han sido santificados por medio de la fe. Entonces, no hay tal cosa como en la Biblia, como en algunas Biblias o en el catolicismo romano le llaman San Lucas, San Marcos, San Pablo. No, señor, eso es un error. Entonces vamos a ver el Evangelio según Lucas.
o el Evangelio escrito por Lucas, por el Espíritu Santo a través de Lucas. Y he aquí, dice, se levantó un doctor de la ley para poner a prueba. Entonces fíjense qué personaje es el que va a poner a prueba a Jesús. Un doctor de la ley, es decir, alguien que conocía la ley, hablando de la ley de Moisés, ¿no? Cuando dice el doctor de la ley, está hablando de la ley de Moisés, los 5 primeros libros que hay en las Escrituras, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es lo que componen la Torá, ¿sí? Entonces, este doctor era doctor en la Torá, doctor en la ley. Entonces, fíjense cómo lo van a poner a prueba, porque el fariseísmo central, es decir, que lo componían los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, este fariseísmo religioso estaban constantemente poniendo a prueba a Jesús. Es decir, probándolo para ver dónde pisaba el palito, ¿sí? Es decir, intentando atrapar a Jesús o prenderlo en un error. Dice la Escritura, y aquí se levantó un doctor de la ley para ponerlo a prueba, diciendo, Maestro, fíjense la falsedad de este doctor de la ley al llamarle maestro, porque ellos mismos no lo aceptaban como maestro, pero como estaba delante de la gente y eran tan hipócritas, entonces lo llama maestro. ¿Haciendo qué cosas heredaré vida eterna? ¿Haciendo qué cosas heredaré vida eterna? Permítanme decirle, era un doctor de la ley, tenía que saber qué cosas había que hacer para heredar la vida eterna, porque la ley decía, haz esto y vivirás. El problema es que cuando fallaban en un punto, entonces fallaban a toda la ley. Así que la vida eterna no es una cuestión de hacer buenas obras para ganarse el cielo. No, Señor. La gracia es la que nos abre el cielo, es nuestra confianza puesta en Jesús como nuestro Salvador y como aquel que puede darnos la entrada a la vida eterna. Porque allí este doctor de la ley estaba frente a frente con alguien que era la ley viviente, la Torá viviente. Él era la Torá viviente. Él era, a través de él hablaba Moisés, mejor dicho, Moisés habló a través de Jesús, o Jesús habló a través de Moisés. ¿Sí? Entonces él era el autor de la ley. Él está hablando con la Torá, con la ley viviente. Él entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Observen esto, que Jesús siempre va a llevar a la gente a la lectura. ¿Cómo lees? No le está diciendo cómo dicen, le está diciendo cómo lees, qué está escrito en la ley. Porque Jesús vino a respaldar lo que él mismo había hecho escribir a través de los hombres santos y a través de Moisés, por supuesto, que es el escritor de la ley mosaica. ¿Cómo lees? Interesante y importante esto, ¿cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, porque acá vamos a entrar en un terreno en el que el concepto de prójimo para el fariseísmo central, el judaísmo farisaico, era muy diferente a lo que Jesús estaba anunciando acerca del prójimo. Y dice, Jesús le dijo, rectamente respondiste, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque ellos, el concepto que les va a dar ahora Jesús por medio de un relato, no era el mismo que ellos tenían acerca del prójimo. Para ellos el prójimo era aquel que se amalgamaba,
que se postraba ante el pensamiento de ellos. Entonces ese era el prójimo para ellos. Los demás, como en otra parte lo vamos a ver, era gente maldita. ¿Sí? Ellos no se acercaban a los enfermos, ellos no se acercaban a los leprosos, ellos no pasaban por donde hubiese muertos, ellos no se acercaban, ellos mantenían las vestiduras blancas con respecto a los demás, pero el prójimo para ellos era simplemente aquel que se amalgamaba a los pensamientos de ellos. Dice, pero él, dice, rectamente respondiste, haz esto y vivirás, es decir, tendrás vida eterna. Haz esto que acabas de decir y tendrás vida eterna. Pero le va a romper el concepto, esa es la idea. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo? ¿No sabía quién era su prójimo? Bueno, vamos a ver ahora, mediante el relato de Jesús, quién es el prójimo. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Bien, si bajaba de Jerusalén a Jericó es porque era un judío. Eso vamos a entrar en ese detalle. ¿Por qué? Lo dejan medio muerto, ¿sí? Ahí a la vera del camino. Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. El sacerdote probablemente iba a ministrar a Jerusalén. Probablemente el sacerdote iba a ministrar a Jerusalén, pero como la ley decía que no podía mancharse las vestiduras, entonces, como no tenía aprecio por el prójimo, sino que era un religioso, esa es la cuestión. El religioso, el que vive de la religión, no tiene aprecio por el prójimo porque vive de una religión. Y este judío, este sacerdote judío, ve a otro judío allí, ese era su prójimo, pero no lo atiende porque no lo consideró su prójimo. Dice, y por coincidencia tenemos al sacerdote que pasa al lado de él. Igualmente un levita, era otro ministro del templo. Un levita, al llegar junto al lugar y al verlo, pasó por el lado opuesto. Fíjense, dos personas representantes del pueblo, del sacerdocio de Israel, dos personas que son las que deben dar el ejemplo a todo el pueblo, pasan por el lado opuesto del lugar de aquella persona que necesitaba imperiosamente ayuda en ese momento. Pero un samaritano que iba de camino, probablemente este samaritano estaba pasando por el camino, pero cuando ustedes van al libro de Juan, en el capítulo 2 o 3, no recuerdo ahora, perdón, en el capítulo 4, van a ver ustedes que judíos y samaritanos se odiaban. ¿Sí? Judíos y samaritanos se odiaban, porque los samaritanos eran gentiles y hay muchos de ellos eran mestizos, eran judíos cruzados con gentiles. Pero el judío había hecho de su generación o de su descendencia, había hecho de su nación o de su nacionalidad como una élite. Entonces, los gentiles no entraban en esa élite. Entonces, ¿qué pasa? Este samaritano no estamos hablando de... Un samaritano es alguien que vivía en Samaria, ¿sí? Cerca, ¿sí? Pero Samaria había pertenecido a Israel, pero resulta que había sido conquistada y habían sido puestos allí gentiles y no judíos, porque los judíos habían sido llevados en el 612
cautivos a Siria. Entonces judíos y samaritanos se odiaban. Pero miren esto, lo que hace este samaritano. Miren, un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Observen al samaritano, este fue movido a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas y derramó aceite y vino por las heridas para que no se infectaran, y lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un mesón y cuidó de él. Bien, fíjense ustedes lo que hace este samaritano, que ni siquiera es judío y que encima los judíos lo odiaban, porque no es que los samaritanos odiaban a los judíos odiaban a los samaritanos, pero los samaritanos, por supuesto, reaccionaban mal. Pero este samaritano lo ve y tiene compasión de él. Probablemente este hecho que está relatando Jesús es un hecho real que ha sucedido en esos días o quizás antes, pero Jesús, que es Dios, vio eso. Miren ustedes, fue movido a compasión. Entonces él se acerca, venda las heridas, le pone aceite. Recuerden ustedes que el aceite que se usaba era aceite de oliva, el aceite de oliva y el vino para que no se infectara. Miren el trabajo que hace por compasión, el trabajo que hace este samaritano con ese judío con el cual tiene compasión. No solo eso, sino que lo lleva al mesón, es decir, como un hotel, y cuida de él. Y al día siguiente, cuida de él en ese día, y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, ¿sí? Como si fueran hoy, no sé, bueno, no sé ahora, pero era mucho dinero. Y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, dice, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ustedes están observando lo que este samaritano hace por ese judío. Dice, entonces acá viene la pregunta, ¿sí? Recuerden ustedes esto. Esto va dentro de la enseñanza. Recuerden ustedes esto. Para nosotros con mente occidental, que respondamos a una pregunta con otra pregunta, es para nosotros, acá se toma como una falta de respeto. Pero los rabinos, ¿sí? Aquellos que enseñaban dentro de Israel, muchas veces los discípulos le hacían una pregunta y ellos respondían con otra pregunta para activar en la mente del discípulo el discernimiento. Entonces Jesús usa este método, de hecho es el inventor de este método, y le hace esta pregunta para dejarlo en evidencia por la pregunta que había hecho primero este hombre, este doctor de la ley, en el verso 29. Le dice, ¿quién de estos 3 te parece haber sido el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Miren ustedes a dónde lo arrincona. Al doctor de la ley lo deja en un rincón. Y el doctor de la ley queda en evidencia de que la pregunta que había hecho era capciosa y no tiene más remedio que responder con lo que realmente a él no le hubiese gustado tener que responder, porque encima lo deja en evidencia de que eso no acostumbraban a hacer. Dice, y él dijo, el que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo deja en evidencia, le muestra que ellos no hacían eso y le dice, ¿quieres vivir? Pues entonces ve y haz tú lo mismo. Hacé misericordia con tu prójimo. Pensá quién es tu prójimo. Tu prójimo no es tu próximo, no es el que está más cercano. Tu prójimo es aquel que está en necesidad. Y el que está en necesidad y podés hacer algo, ese es tu prójimo. Y si no haces nada, no hiciste nada por tu prójimo. Delante de Dios tenemos que comprender que prójimo es todo aquel por quien podemos hacer algo. Simple, tan simple como eso. Entonces, vimos allí. El proverbio dice
quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Fíjense ustedes que deja en evidencia a este doctor de la ley y a todo el judaísmo farisaico, doctores de la ley, escribas y sacerdotes y todos esos, los deja en evidencia porque estos menospreciaban al prójimo. Entonces, habían perdido el juicio cabal, habían perdido el equilibrio, habían perdido el rumbo para el cual el mismo Jesús había dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto era parte de la ley, porque esto estaba escrito en la ley de Moisés. Miren, Proverbios 11:12 nos muestra que quien desprecia a su prójimo con su boca, ya lo despreció en su corazón. A diferencia del prudente que se guarda cualquier comentario despreciativo. Y comentario despreciativo no tiene nada que ver con una corrección en amor, porque si nosotros amamos, vamos a hacer una corrección en amor, o nos van a corregir en amor, pero no en desprecio, porque el desprecio siempre hiere o lastima a los demás. Cualquier cosa despreciativa que decimos o hacemos por los demás, o se lo decimos, esto no hay que confundir. Una cosa es la corrección en amor y otra cosa es la insolencia. Porque hay personas que son insolentes y después se mezcla eso con sinceridad. O se le dice: yo soy sincero. No, no sos sincero, sos insolente. Eso hace la diferencia. La insolencia es una cosa, es decir, todo lo que le viene a la boca sin importarle lo que hiere o lo que lastima al otro. El sincero tiene cuidado de cómo dice las cosas para no lastimar al otro. ¿Sí? Bien. Pablo nos hace una declaración sublime en cuanto al amor al prójimo. Vamos al libro de Romanos, a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Miren qué maravilla esto. Capítulo 13. Romanos 13, 8 al 10. Miren. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esta es la deuda que tenemos unos con otros, es amarnos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El solo hecho de amar al prójimo hace que nosotros estemos cumpliendo toda la ley de Moisés. ¿Por qué? Dice el verso 9, porque no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, no adulteramos, no asesinamos, no robamos, no codiciamos y cualquier otro mandamiento. Queda todo resumido en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Al contrario, hace bien. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ven? El cumplimiento de la ley es el amor. Quien ama al prójimo, está cumpliendo la ley. ¿Y cuál ley? La ley del amor. Eso hace la diferencia. ¿Bien? En Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15, Pablo hace la misma exhortación. Pablo también hace una exhortación a que no seamos egoístas. Romanos 15, veamos, Romanos 15, 1 al 5. Un poquito más adelante. 15, 1 al 5. Dice: así que nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El egocentrismo hace que nosotros nos agrademos a nosotros y nada más. No nos importa el egocentrismo, al egocéntrico no le importa si le agradas a los demás o no. Al egocéntrico no le importan los demás. ¿Ve?
Al egocéntrico no le importan los demás. Entonces, dice, así que nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, no llegar a hacer algo para dañar a los demás. Y cuando alguien es débil en la fe, o está más débil, o es más débil, tiene flaquezas, ¿nosotros qué hacemos? ¿Le apuntamos con el dedo a las flaquezas que tiene o lo asistimos? Lo asistimos en sus flaquezas. Dice, cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo, ¿sí? Aquel con quien inmediatamente no significa próximo, significa prójimo, no una cuestión de cercanía, es una cuestión de misericordia, de empatía, ¿sí? De mirar al otro con aprecio, de hacer misericordia por el otro. Cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno para edificación. Porque ni aun Cristo, y este es el modelo que tenemos, este es el más grande modelo que podemos tener en cuanto al amarás a tu prójimo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Al contrario, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Fíjense ustedes que Él rindió su vida por amor al prójimo, por amor al otro, ¿sí? Él menospreció su propia vida, llevándola aún hasta la muerte, y muerte de cruz, fíjense, por amor a nosotros. Es el más claro ejemplo que tenemos. Miren, eso lo tenemos ahí en Romanos 15. Ahora, en Gálatas, capítulo 5, verso 13 al 15, Pablo hace la misma exhortación en otro contexto. Vamos a Gálatas, capítulo 5, 13 al 15. 5, 13 al 15. Mire, es más o menos parecido que lo que leímos en Romanos, pero con otras palabras. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como incentivo para la carne, es decir, como para ser manejados por la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley en una palabra queda cumplida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dice, si os mordéis y devoráis unos a otros, mirad que no seáis destruidos unos por otros. Amor al prójimo. ¿Ven? En Efesios, la exhortación del respeto al hermano es no solo porque es nuestro prójimo, sino dada la consustancialidad del hermano. Vamos a Efesios 4:25 y observemos un detalle muy precioso que tenemos aquí, porque aquí no es solo ya prójimo físicamente, hay una consustancialidad con el hermano. Por eso es que hay que prestarle tanta atención. 4:25. Síganme a 4:25 de Efesios. Dice, por tanto, habiendo desechado la mentira, primero, porque el menosprecio al prójimo, o cómo se evidencia el menosprecio al prójimo, mintiéndole. ¿Y por qué le mentimos? Primero, porque tenemos menosprecio un desprecio por la verdad. Segundo, porque tenemos un desprecio al prójimo. Entonces, ¿qué hace? Por tanto, habiendo desechado la mentira, puesta a un costado, tirada a la basura, cada uno hable verdad con su prójimo. Y con su prójimo, y acá en este contexto, ¿cuál es el prójimo? El prójimo es aquel con quien podemos hablar, con quien estamos hablando. Entonces, nuestro aprecio por el prójimo es hablar verdad, decir verdad, aún corregir en verdad o con verdad, en amor. Cada uno hable verdad con su prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué en este contexto tenemos que tener tanto cuidado de cómo le hablamos al hermano? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Saben qué significa esto?
que hay una consustancialidad. El Espíritu Santo que está en mí está en el hermano. Por tanto, hay una consustancialidad. Hay una sustancia en nosotros dos, en mí y en mi hermano, el prójimo con el que estoy hablando, de tal manera que cuando nos mentimos o le mentimos al hermano o le decimos mentiras, estamos despreciando no solo al hermano, sino que estamos despreciando al que está viviendo en el hermano. Hay consustancialidad, que es de la que habla el apóstol Pedro, que somos consustanciales con Dios, consustanciales con el Señor, por medio del Espíritu Santo, una sustancia. Somos uno solo con Dios. Y con el hermano somos uno solo. ¿Sí? Por eso hay que tener ese aprecio por el hermano. Aquel que desprecia al hermano está despreciando no solo al que es consustancial con él, sino al que nos hace consustanciales. ¿Ven lo delicado que es esto? Cada día tenemos que entender esto, es cada día más delicado. Para cerrar este comentario, veamos qué dice Jacobo en su carta a los hebreos de la dispersión. Entendamos esto. Vamos primero a la carta que llamamos comúnmente la carta de Santiago, pero que en realidad no es Santiago, es Jacobo, porque Santiago es la deformación del nombre San Jacob. Por eso les decía que el catolicismo romano acostumbraba a poner ese apócope San, y primero se llamó San Jacob, después pasó a ser Santiago, porque en el portugués el nombre Santiago se reduce a Tiago, entonces quedó Santiago. Pero en realidad en la carta, van a ver ustedes que el nombre, si ustedes van al libro o a las cartas a los evangelios, van a ver ustedes que uno de los hermanos de Jesús, hermanos menores de Jesús, se llamaba Jacobo y es el que escribe esta carta. Entonces, no es cómo era que se llamaba Santiago, o se llamaba Jacobo allí y acá se llama Santiago. No, señor. La carta es la carta de Jacobo o Jacobos, como es en griego. Jacobo dice, entendamos esto, en principio, para poder entender la carta de Jacobo, tenemos que entender lo que dice Jacobo 1.1. Jacobo 1.1 dice esclavo de Dios, Jacobo, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora. Salud. Entonces los destinatarios, vamos a darnos cuenta allí que por el lenguaje que usa Jacobo, no está escribiéndole a la iglesia del Señor, está escribiéndole a sus hermanos y a gente, y a gente hebrea, está escribiéndole al pueblo hebreo que está en la diáspora, en la dispersión. ¿Sí? Entonces los destinatarios son hermanos de sangre o hermanos connacionales de Jacobo, ¿sí? Hebreos de las 12 tribus de la dispersión. Entendamos esto. Por eso va a haber cosas allí que no tienen nada que ver con nosotros, los gentiles o la iglesia del Señor. Bien, en ese contexto vamos a poder leer la carta de Jacobo y entenderla mucho más profundamente. Por eso hay tantas confusiones allí. Por eso hay tanta confusión de cuando habla de la sinagoga, algunos dicen que habla de la iglesia. No, señor, está hablando de la sinagoga en un contexto hebreo, de lo cual lo vamos a ver en los evangelios. Y vamos a ver allí que habla de las almas adúlteras, vamos a hablar de los ricos opresores, vamos a ver de los hermanos, y cuando él habla de hermanos, está hablando precisamente, en primer lugar, de hermanos suyos
como judíos, como hebreos. Luego le está hablando a hermanos en la fe, ¿sí? Bien, vamos a esto. Vamos a ver qué nos dice Jacobo. Jacobo dice en el capítulo 2, verso 8 al 13, nos va a hablar exactamente de esto. 2, 8 al 13. Si en verdad, dice, cumplís la ley regia o la ley del reino, según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si mostráis favoritismos, cometéis pecados y sois convictos por la ley como transgresores. Recuerden ustedes que el que está hablando aquí es un hebreo de la tribu de Judá que está hablándole a otros hebreos de las 12 tribus de Israel. Un hombre que conoce la ley, que no es maestro de la ley, pero que conoce la ley, y por eso habla con este lenguaje claro, con este lenguaje que para nosotros era desconocido si no estuviese en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos bajo la ley. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Eso hay que hacer la diferencia. ¿Saben por qué hay que hacer la diferencia? Porque nos evitaremos un montón de confusiones. Porque hoy salen judaizantes o judíos mesiánicos a querer llevar a los gentiles que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador a sus raíces hebreas, cuando el gentil no tiene raíces hebreas. Eso se ha dicho de paso. Pero aquí él está hablando con este lenguaje de la ley de Moisés, con este lenguaje del reino, de la ley regia, de la ley del reino, a personas que entienden de qué está hablando, ¿sí? Por supuesto que nosotros ahora lo entendemos habiendo nacido de nuevo. Dice, porque cualquiera, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien, pero si mostráis favoritismos, cometéis pecados y sois convictos por la ley, como transgresores de la ley. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable de todos. Por eso es que llevar a la gente a la salvación por medio de la ley de Moisés es imposible. Es imposible que las personas sean salvas o salvadas por medio de la ley de Moisés. La gracia es lo que nos hace salvos, ¿sí? La gracia es la que nos lleva a comprender la palabra de Dios. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable de todos. Imagínense que a nosotros nos obligaran a guardar la ley. En cuanto nosotros fallemos en un punto de la ley, quedamos fritos o al horno más sano. ¿Sí? Observen ustedes. Entonces, nos está haciendo una advertencia, y la advertencia que le está haciendo no es directamente a nosotros, sino a sus hermanos, a los hebreos en la dispersión. Entonces les está mostrando esto. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, tú te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia prevalece sobre el juicio. Entonces, volviendo al proverbio que hemos leído, Proverbios 11:12, quien desprecia al prójimo no tiene juicio, pero el prudente calla. Entonces, a quien lo podemos decir de esta manera, como dice el Proverbios 14:21, el que menosprecia a su prójimo peca, pero el que se compadece de los pobres es bienaventurado. Por supuesto que no es por hacer buenas obras que vamos a ser salvados, pero habiendo sido salvados, estamos llamados a hacer buenas obras. ¿Y cuál es lo fundamental en esto? El aprecio por el prójimo. Por favor,
cuando andemos en la calle o estemos donde estemos, miremos la necesidad del otro. Como los otros días, mi esposa me contaba que habían dejado una máquina en medio de la calle y resulta que ella venía en un taxi y el taxi paró porque no podía pasar. Y el maquinista, en lugar de ir a correr la máquina, se iba para el otro lado y los dejaba allí. Por supuesto, después al rato vino a sacar la máquina o a correrla. Eso es porque hay un desprecio por los demás, por la necesidad de los demás. Y no estoy hablando de socialismo, no estoy hablando de entregarle cosas a los pobres por el solo hecho de ser pobres. Estoy hablando de un aprecio por el prójimo. El aprecio es algo completamente opuesto al menosprecio. Así que tengamos cuidado con nuestro prójimo, ¿sí? Quiero llegar hasta aquí porque luego vamos a entrar en el próximo video a Proverbios 11:13 y vamos a ver allí que continuando con esto del desprecio o el menosprecio, aún el chisme es menosprecio por los demás o menosprecio por el prójimo, ¿sí? Entonces el chisme destruye, la prudencia construye. Vamos a ver. Oramos. Acompáñenme en esta oración para que Dios nos ayude, nos asista para seguir adelante, siendo cada día mejores, siendo cada día más del agrado de nuestro Dios. Oramos. Maravilloso Papá, estamos delante de tu dulce presencia, pidiéndote que nos fortalezca, Señor. Danos fuerzas para avanzar cada día entrando más en tu presencia, entrando más en lo que vos querés de nosotros. En un mundo tan perverso y torcido, Señor, queremos realmente alumbrar con la luz de tu palabra, con la luz de nuestras vidas, Señor, porque somos luminares en medio de la oscuridad. Somos como las estrellas en el firmamento oscuro. Si no hubiese estrellas, el firmamento estaría en plena oscuridad. Y así está el mundo, Señor, hoy. El mundo está en plena oscuridad, pero mientras la iglesia esté sobre este mundo, el mundo tendrá luz. Hasta el día en que la iglesia, tu iglesia, sea sacada de la tierra, entonces quedará en plena oscuridad. Te ruego, bendito Dios, que nos ayudes a ser luminares, a ser o a mostrar lo que somos, luminares en esta tierra. En el dulce y precioso nombre de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón, dándote la gloria, la honra y la alabanza, porque solo vos te la mereces. Amén. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado y haberme acompañado y haberme tenido paciencia. Les ruego que sigan acompañándome en este recorrido del libro de Proverbios tan rico, porque todavía hay muchos detalles preciosos y profundos que vamos a ir recorriendo. Proverbios es la sabiduría, la práctica de la sabiduría y la sabiduría práctica. Muchas gracias y nos vemos cuando nos veamos.